¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un podcast más, avanzando en el libro de Juan. Hoy estamos entrando al podcast número 6, titulado Nacido de Nuevo. El autor nos pide que leamos del capítulo 3, del versículo 1 al 10. Recuerden, estamos ayudándonos con el devocional, una mirada devocional a la narración de Juan de la vida y muerte del Señor Jesús. Recuerden, también estamos en mi camión. Van a escuchar por ahí algunos ruidos. No se preocupen, es parte del ambiente. Ahora, yo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera 2000. No es Reina Valera 1960, así que no se preocupen por algunas diferencias que puedan encontrar en mi lectura. Dice así, capítulo 3, versículo 1. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría realizar estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió: Te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: Te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te asombre que te haya dicho: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Nicodemo preguntó: ¿Cómo puede suceder esto? Respondió Jesús: ¿Tú eres maestro en Israel y no lo sabes? Muy bien, esto es lo que nos hablan los primeros versículos. Los primeros 10 versículos del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Estamos entrando a uno de los capítulos más preciosos del Evangelio de Juan. Y aquí hay una conversación que tiene nuestro Señor Jesús con Nicodemo, uno de los maestros, dice aquí, uno de los príncipes de los judíos en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Muy bien, ahora vayamos a la lectura que nos da el autor de este devocional. Dice así: la expresión nacido de nuevo ha venido a significar una cosa muy distinta de la que estaba destinada a significar. La sociedad secular ha asimilado la expresión y la ha usado para su conveniencia. La expresión se origina de una discusión entre un fariseo llamado Nicodemo y el Señor Jesús. Es una de las más importantes expresiones de todas las doctrinas de la Biblia. En esta meditación examinaremos lo que significa nacer de nuevo. Después de la purificación del templo, Jesús se quedó en la ciudad de Jerusalén. Juan 2:23 nos dice que él realizó muchos milagros en Jerusalén durante esos días. Muchas personas creyeron en él por estos milagros. Una de estas personas era un hombre de nombre Nicodemo. Nos enteramos de algunas cosas importantes acerca de Nicodemo en Juan 3, 1 y 2. Primero, Nicodemo era fariseo. Los fariseos eran antes que nada los líderes religiosos del momento. Tenían una influencia poderosa en la gente. Se caracterizaban por su práctica rigurosa de la ley de Moisés. Para impedir la violación de las preciosas leyes de Moisés, añadieron una parte de sus propias leyes menores. Nicodemo, como hombre de los fariseos, era un observador muy cuidadoso de las leyes de Moisés. Era un hombre religioso. En segundo lugar, fijémonos que Nicodemo vino a Jesús. Esto está en el versículo número 2. Él obviamente tenía preguntas que necesitaban ser contestadas. Él vino a Jesús para encontrar esas respuestas. Él había visto a Jesús realizar sus maravillosos milagros. Él no tenía ninguna duda que Jesús venía de Dios. Él quería saber más. En tercer lugar, fijémonos que Nicodemo vino a Jesús por la noche. Sabemos que la actitud de los fariseos hacia Jesús no era buena. Los fariseos querían deshacerse de Jesús. En Juan 9 expulsaron a un ciego de la sinagoga porque creyó que Jesús venía de Dios. Nicodemo arriesgó mucho al asociarse con el Señor Jesús.
Si se descubriera que él vino a Jesús, él arriesgaba su posición como hombre respetado entre los fariseos. ¿Debería ir él a Jesús con sus preguntas y arriesgarse a ser capturado? Su necesidad de respuestas fue tan fuerte que él corrió este riesgo. Sin embargo, él fue por la noche cuando había menos oportunidad de ser descubierto. En cuarto lugar, Nicodemo le dijo a Jesús que él sabía que él venía de Dios. Los milagros que él había visto hacer a Jesús le habían convencido de esto. Nicodemo era un hombre que vivía una vida ejemplar. Él amaba y observaba muy cuidadosamente la ley de Moisés. Él era también un hombre que tenía un ardiente deseo de aprender más acerca del Señor Jesús. Él arriesgó su posición como hombre respetado de la comunidad al venir a sentarse a los pies de Jesús. Nicodemo también creía que Jesús venía de Dios. Él no podía cerrar su mente a los hechos que él vio. Él permitió que los milagros de Jesús hablaran a su corazón. ¿Qué más podría pedir usted en los creyentes, sino que sean personas que amen y obedezcan la palabra de Dios, quieran profundamente estar en la presencia del Señor y se aferren fuertemente a la convicción de que Jesús es en verdad un maestro venido de Dios? Note que Jesús le dijo a Nicodemo cuando él le vio venir: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo se habría sentido usted si fuera Nicodemo? Nicodemo había sentido todo el tiempo que él entraría en el reino de los cielos por su buena vida y sus creencias. Jesús le estaba diciendo algo diferente. Jesús le estaba diciendo que a menos que él naciera de nuevo, él nunca vería ese reino de Dios. Nicodemo no podía comprender lo que Jesús le estaba diciendo. Él sintió que Jesús estaba refiriéndose a un nacimiento físico. Él le preguntó a Jesús cómo podría nacer de nuevo ahora que él era viejo. En respuesta a esto, Jesús le dijo a Nicodemo que a menos que un hombre naciera de agua y del Espíritu, no podría entrar en el reino de Dios. Un niño no nacido vive en el fluido del vientre de la madre. Cuando el tiempo es el correcto, ese fluido es expulsado y el niño nace. Una señal segura de que el niño está listo para nacer es romper las aguas. Nacer del agua se refiere al nacimiento físico. Jesús no se detuvo ahí. Él dijo a Nicodemo que este nacimiento físico no era suficiente. El que no naciere de agua y del Espíritu, dijo Jesús, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que hay más de un nacimiento. Hay un nacimiento físico que nos coloca en este mundo, el nacimiento de agua, y también hay un nacimiento espiritual que nos coloca en el reino de Dios, el nacimiento del Espíritu. Muchas veces, hermanos, y esto me pasaba a mí, ahora intentando comprender lo que nos dice el autor, que nacer de agua y de espíritu es cuando nosotros nos bautizamos y después recibimos el Espíritu Santo. Vendría siendo como el bautismo, el primer nacimiento, y luego el Espíritu Santo cuando desciende en nosotros, el segundo nacimiento, ¿no? De agua y de espíritu. Pero me llama mucho la atención cómo este autor nos está diciendo que el nacimiento de agua, Jesús se está refiriendo al nacimiento físico conforme a la interpretación que nos está dando este autor. Y el nacimiento de espíritu es aquel donde ya nacemos en el entendimiento de Jesús, en el entendimiento del sacrificio de Jesús. Es el nacimiento del Espíritu, donde el Espíritu nos trae la convicción en Jesús, porque ese es el trabajo que viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros, traernos la convicción de quién es Jesús. Así que es muy válido tomarlo como lo toma el autor, el nacimiento de agua, nacimiento de espíritu. Considero que es una excelente interpretación, no lo había escuchado yo antes. Continuemos con la ilustración del parto para comprender lo que Jesús está diciendo aquí. Bien, el autor nos va a introducir un poco más a esto. Antes del momento de la concepción del vientre de la madre, es improductivo. La vida comienza en ese vientre improductivo cuando el esperma fertiliza el huevo o el óvulo. La mujer no es capaz de producir vida por sí misma. Su huevo o su óvulo debe ser fertilizado por el esperma del hombre. Cuando el huevo es fertilizado, la nueva vida comienza y la madre, durante el periodo de 9 meses, experimenta cambios físicos y emocionales a medida que la nueva vida crece en ella. El nacimiento espiritual es de muchas formas como este nacimiento físico. El alma de un individuo, como el vientre de la mujer, es árida y estéril. Para que la nueva vida espiritual comience, tiene que ser plantada en el alma por Dios.
Esto es lo que sucede en el momento de nuestro nacimiento espiritual. El Espíritu de Dios coloca su propia vida dentro de nuestras almas. Una vez implantada en nosotros por nuestra deseosa aceptación de ella, esta nueva vida comienza a crecer dentro de nosotros. Rápidamente vemos los resultados de nuestras vidas. La nueva vida necesita ser alimentada, produce en nosotros un deseo por las cosas de Dios, nuestras vidas cambian, nos hacemos conscientes de una nueva vida y un nuevo apetito dentro de nosotros. Las cosas que solíamos disfrutar ya no las disfrutamos, tenemos un hambre insaciable ahora por las cosas de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, dijo Jesús, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Su nacimiento físico no le introducirá en el reino de Dios. Por su nacimiento físico usted se convierte en hijo de la tierra. Por su nacimiento espiritual usted se convierte en hijo de Dios. Si usted quiere ver el reino de los cielos, usted tiene que nacer de nuevo. De hecho, y abriendo un pequeño paréntesis, la palabra Adán significa tierra. Adán viene de la palabra Adamá, que vendría siendo el nombre de la tierra, del polvo de la tierra. Por eso el Señor, cuando hace a Adán, el primer hombre, dice que lo hace del polvo de la tierra. Bueno, precisamente de Adamá. Y por eso su nombre es Adán, porque es nacido de la tierra. Así que nosotros, siendo hijos de Adán, nacemos de la tierra, de la herencia de Adán. Y bueno, sabemos qué pasó con Adán y venimos justamente con esa maldición en nosotros del pecado, la maldición de la muerte. Bien, seguimos. ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo? Esta es la obra del Espíritu Santo. Como el viento, el Espíritu sopla donde Él quiere. Como el viento, los movimientos del Espíritu son impredecibles. Sin embargo, cuando Él sopla en su alma, aunque usted no lo vea, usted conoce su presencia. Aquí el autor nos va a hablar un poco de su experiencia. Dice, mi mujer y yo vivimos por varios años en las islas de Mauricio y Reunión en el Océano Índico. Cuando supimos que un ciclón se estaba acercando, trajimos todo adentro, cerramos todas las contraventanas y nos encerramos nosotros mismos en la casa hasta que el ciclón hubo pasado. No nos atrevimos a abrir las contraventanas hasta que estuvimos seguros de que la tormenta se había terminado. A menudo entramos al Espíritu de Dios así. Cuando el Espíritu de Dios hable a su corazón, no cierre las contraventanas de su corazón. Abra su corazón y que Él sople en su vida. Que Él barra lo que no le honra. Deje que Él cambie todas las cosas que necesitan ser cambiadas. A veces abrir nuestras vidas al Señor Jesús es una cosa que asusta. Nos da miedo lo que ocurrirá. Sin embargo, a menos que el Espíritu de Dios sople en nuestro corazón y plante su vida en nuestra alma, usted nunca verá el reino de Dios. Si la vida del Espíritu de Dios no está viviendo en usted, usted no le pertenece a Dios. Pablo nos dice en Romanos 8:9, si no tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, no pertenecemos al Señor Jesús. ¿Vive el Espíritu de Dios en usted?, pregunta el autor. ¿Ha experimentado usted este nacimiento espiritual? ¿Cómo puede decir usted si ha experimentado este nacimiento nuevo? Una vez usted estuvo muerto a los asuntos espirituales, pero ahora usted está consciente de la vida de Cristo en usted. Antes usted no tenía hambre de Cristo, pero ahora usted no puede saciarse suficientemente de Él. Los cambios serán evidentes no solo para usted mismo, sino que también lo serán para todos los que están alrededor de usted. Nicodemo, como líder del pueblo de Dios, nunca había nacido de nuevo. Él estaba tratando de enseñarles el cielo a los demás cuando él mismo no iba allí, no iba para allá. Pregunta el autor, ¿ha experimentado usted este nacimiento de nuevo? Solo esos que han nacido en la familia de Dios por este nacimiento espiritual son los hijos de Dios. A pesar de lo religioso como era Nicodemo, sin un nacimiento espiritual, él no vería el reino de Dios. Pregunta el autor, ¿qué tal usted? ¿Ha nacido usted en la familia de Dios? Bien, hermanos, hemos terminado el podcast número 6, un nacimiento nuevo. Y es bueno y sano preguntarnos y reafirmar nuestros votos con el Señor, pensando si somos nacidos de nuevo, si hemos tenido una vida pasada y una vida presente en Cristo, un momento cumbre en nuestra vida donde nuestra vida fue transformada.
si no damos un testimonio, si escuchamos a todas las personas que nos dicen que somos iguales, entonces tenemos que preocuparnos porque no estamos dando el testimonio correcto. Hay algo ahí que el Espíritu, no estamos dejando al Espíritu Santo trabajar con nosotros. Si no tenemos el hambre de buscar de Dios, si no tenemos el hambre de estudiar su palabra, si no tenemos el hambre de orar, o la necesidad de que tengamos de orar y reconozcamos el poderío de Dios en nuestras vidas, bueno, tendríamos que estarnos preguntando si somos nacidos de nuevo y arrodillarnos y decirle al Señor: Señor, si no he nacido de nuevo, a pesar de que ya me bauticé, Padre, rescátame. Hazme un hombre nacido de nuevo, del Espíritu, aquel que no se sabe de dónde viene ni a dónde va, y déjame ver los frutos en mi vida. Bueno, hermanos, hasta aquí terminamos, así que acompáñenme en oración para darle gracias a Dios. Bendito y alabado seas, Padre Santo. Gracias, mi Señor mío, porque tú nos llevas y tú nos traes a donde tú quieres. Los frutos tú los das a tu arbitrio, Señor, como tú decides que nosotros vayamos creciendo, tú así lo haces, porque el crecimiento eres tú, mi Señor, quien lo hace. Nosotros ponemos nuestro corazón, nuestra voluntad, porque tú primeramente nos amaste y nos rescataste y nos tienes aquí, mi Señor, a tus pies esperando que nos des las obras para hacerlas. Te damos gracias por este estudio, te damos gracias por este día, te damos gracias, mi Señor, por toda esta semana que estuvimos trabajando. Mis hermanos van a escuchar este podcast, si tú lo permites, este próximo lunes, pero para mí es viernes y me viene la semana de descanso, el fin de semana, sábado, domingo. Te agradezco, Padre, por ello. Y te pido por todas las personas que tuvieron su semana, su fin de semana de descanso, que lo hayan vivido en ti, que lo hayan tenido agradable con sus familias, con sus amigos, que hayan comido rico. Mi Señor Santo, te pedimos que pongas en nuestros corazones la necesidad de preguntarnos si somos nacidos de nuevo y poner en marcha esa fe que dice Santiago, esa fe que tiene piernas, esa fe que tiene obras de la fe, no obras de la ley, sino obras de la fe, para ver en nosotros mismos que somos personas nacidas de nuevo y que tú trabajas en nosotros. Padre mío, te agradecemos todo lo que nos has dado, toda esta semana, este día precioso, este viernes precioso. Te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Padre Santo, por todo lo que haces por nosotros. Bendito y alabado seas, mi Señor Jesucristo, por tu nombre y por tus méritos. Amén. Hermanos, nos vemos en el siguiente podcast. Recuerden, los podcasts no son todos los días, es cada que se puede, y primeramente Dios, pues cada día tenemos que estar llevando un devocional, así que espero en Dios todos los días estar hablando aquí con ustedes. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.